Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer todas las frases de fraternidad que estoy escuchando. Me siento muy contento de estar con ustedes, con nuestros colegas, autoridades como el decano, el secretario general, los profesores y ustedes estudiantes, que le ponen sentido a lo que es la institución universitaria y le dan razón de ser al trabajo de uno, que es el de profesor. Quiero felicitarlos porque estas jornadas son mucho más fructíferas que quizás una serie de clases, porque las clases son convencionales. El profesor se imagina que los alumnos saben y construye ahí un nivel de conocimiento que lo comunica, pero no siempre puede satisfacer plenamente a todos y cada uno de los que estén en un aula de clase, porque las situaciones son individuales. A unos pueden entender cabalmente, otros no. Falta en el Perú que la universidad se complete para que vivamos juntos, es decir, la verdadera universidad tiene vivienda para alumnos y para profesores. En los países desarrollados es así. Cuando comienzan las clases todos se van a la universidad porque ahí están las habitaciones para los alumnos, las casas para los profesores, hay clubes, hay ambientes, hay teatro, hay campos de deporte de todo tipo, y entonces el alumno y el profesor se ven a cada rato, porque están las 24 horas del día, de todos los días, en el mismo sitio, que es la universidad. Entonces la universidad se vuelve verdaderamente una república del saber, porque lo que el alumno puede no haber comprendido en la clase, pues ahí está el profesor, se va y conversa con él y le puede hacer todas las preguntas que quiera, ¿no? Aquí nuestro sistema en el Perú es que hay un horario, en muchos de los casos son 2 veces por semana, y los alumnos ven al profesor y el profesor ve a los alumnos 2 veces por semana, y no nos volvemos a ver hasta la semana siguiente o hasta la fecha siguiente, pero ahí van quedando una infinidad de inquietudes, de preguntas que no se van a poder responder porque el horario de clase tampoco lo permite. Esa es la versión de universidad que tenemos en nuestro país. Hace unas décadas San Marcos tenía un poco de vivienda, la Cantuta tenía vivienda, algunas universidades tenían vivienda, pero ahora no las tienen. A consecuencia de los servicios se han cancelado porque fueron mal usados todos esos ambientes y todos esos medios. Bueno, y al final la forma como educamos en el Perú pues es adecuada, adaptada a una realidad en la que todos y cada uno de nosotros tenemos que poner lo más que podemos, lo máximo que podemos, comenzando por lo que tenemos que poner es el interés y la voluntad de aprender y de saber. Si no hay interés, si no hay voluntad, nada se puede hacer o muy poco se puede hacer. Se trabajará para la memoria, pero la memoria es traicionera, la memoria abandona a las personas, la memoria es utilitaria, está con uno en cuanto se la necesita, pero cuando no la necesitamos nos va abandonando. Y por eso es que hay los conceptos de analfabeto funcional, es decir, incluso hay personas que aprenden a leer y a escribir, y como dejan de leer y escribir, otra vez se olvidan, otra vez se vuelven analfabetos, ¿no? Y eso va a pasar con todo, con las matemáticas. Seguramente que quien habla otra vez es analfabeto en matemáticas, porque todo es lecturas, todo es letras,
arte, humanidades, pero ya que haga operaciones matemáticas, no se me ha presentado una necesidad de esa naturaleza. Pero si se presentara, seguramente que me he olvidado y tendría que recurrir a un profesor para que me recuerde todos esos conocimientos. Así es que la realidad que vivimos no es muy propicia, pero el talento de los peruanos, el genio que tenemos los peruanos, hace que de esas limitaciones y de esas dificultades pues hagamos portentos, hagamos maravillas, y no solo ahora, ¿no?, sino desde mucho tiempo atrás. Imagínense, descendemos de una cultura que ha hecho Machu Picchu, que saben ustedes es una maravilla del mundo. Ninguna otra cultura, gran cultura del mundo, ha hecho algo parecido. Y entonces, qué arquitectos, ¿no?, qué ingenieros para hacer esa obra, imagínense. Y no es la única, que los caminos del Inca, otra obra de maravilla, ¿no? Ahora le diríamos a los ingenieros civiles de ahora, con GPS, con satélite, a ver si hacen algo parecido. No lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, nosotros descendemos de gentes con mucho talento, los que han hecho las líneas de Nazca, imagínense, sin teodolito, sin ningún aparato, sin ninguna ayuda que le dé y mantenga la forma en la dimensión, en la distancia, ¿no? Entonces, eso es como descubrieron ese tipo de tierra, que haciendo ahí las figuras no se borran con el tiempo. Es un tipo de tierra especial, ¿no? Imagínense, como cuántas otras cosas más que les tendría que mencionar, que a lo largo del tiempo han ido respondiendo a necesidades y ha hecho que aquí se desarrollara una población robusta, fuerte, vigorosa, de una gran cultura. Escuchen ustedes, una gran cultura. Hasta ahora nos consideran una gran cultura. Solo nosotros somos los que, por ignorancia, por desconocimiento, porque justamente la educación no toca los temas que debe tocar, que nos parece que no somos nada y que no valemos nada. Pero nosotros pertenecemos a una gran cultura, y cuando uno se cultiva bien, les puedo decir, tengo tantísimas ocasiones de estar en tantos lugares del mundo, y a mí me da muchísima complacencia que jóvenes como ustedes, cómo se desenvuelven, peruanos, cómo se desenvuelven en escenarios universitarios e intelectuales en el exterior, que no tienen absolutamente nada que envidiar ni que sentirse menos que un alemán o que un norteamericano o que un inglés, absolutamente en nada. Escuchen ustedes, porque a la vez se han hecho los estudios genéticos, biológicos, fisiológicos, y desde el punto de vista anatómico y funcional, orgánico y funcional, los peruanos no tenemos nada que pueda decir que esas limitaciones anatómicas, orgánicas y funcionales nos puedan poner en situación menor que cualquiera de los otros hombres del planeta. Entonces, ¿qué nos falta? Oportunidades, ¿no? ¿Qué no funciona? Los sistemas de promoción social, de protección social. Eso no funciona en el Perú. Entonces, nosotros nos confundimos y creemos que porque no tenemos oportunidad, no desarrollamos nuestros talentos, no nos descubrimos a nosotros mismos. Y en ese sentido, el arte y la cultura nos da esa oportunidad de revelarnos, de descubrirnos nosotros mismos, y de repente decir: yo creía que no podía hacer esto, yo creía que no podía hacer algo como tal cosa, pero lo estoy haciendo, quiere decir que sí tengo capacidad. Entonces, el problema en el Perú es social, es económico, es educacional, es cultural.
hay algunas cuestiones de supersticiones, de creencias negativas que las heredamos desde el virreinato y que siguen vigentes hasta ahora, a pesar que no queremos admitir. Pero nosotros debemos de trazar una línea divisoria ya con el pasado y con este ambiente que no es tan favorable, mucho más ahora que a ustedes jóvenes les ha tocado vivir una sociedad con muchas distracciones, una sociedad manejada por la electrónica, es un mundo electrónico. Yo digo ahora, si tuviéramos que otra vez retomar la evolución de la humanidad, de la especie humana, diríamos que hemos del Homo erectus, hemos pasado a todas estas estaciones que conocemos, del Homo, del Homo loquens, del Homo sapiens, del Homo faber, es decir, el hombre que trabaja, porque el ser humano es el único ser que trabaja. El animal no trabaja, ¿no? Es una herramienta, ayuda, pero no trabaja. El buey, que es quizás uno de los animales que más lo utilizamos y hace el trabajo fuerte junto al hombre, pero el buey no dice: voy a descansar, después, oye, ya me falta 5 minutos, me levanto, voy a ponerme yo mismo la yunta, el yugo sobre mi cuello y me pongo a arar la tierra, ¿no? Porque no ha llegado a ese nivel de evolución. Al buey hay que, el agricultor tiene que ponerle la yunta y estar arreándolo, estar dirigiéndolo para que pueda hacer la labor que hace como herramienta. Entonces el ser humano es el único que trabaja y por eso es el Homo faber. Pero de ahí se ha estado saltando al Homo leyera, al hombre lector. El ser humano lee y lee en muchas modalidades, ¿no? Todos ahora, imagínense, la cultura es gráfica. Ustedes recordarán que hay clasificaciones de los pueblos, ¿no? Y de las culturas. Hay pueblos que se llaman ágrafos, es decir, pueblos que no llegaron a la cultura, a la escritura, al lenguaje escrito. Ahora, pues, la mayoría de pueblos, entre los que están los nuestros, somos pueblos que manejamos diferentes formas de escritura, lenguajes gráficos. Las señales de tránsito es un sistema de comunicación gráfica. Ahora le llaman la señalética, ¿no? Todo es un idioma, es un lenguaje, ¿no? De tal manera que ahora no solo hay el lenguaje oral doblemente articulado, que es el materno, sí, sino hay otros lenguajes. Entre ellos hay estos lenguajes de mensaje, los lenguajes de la publicidad. Y entonces nosotros paramos leyendo. Y ahora a donde uno vaya, lo primero que ve es las señales, las flechas, dónde voy. Todas estas últimas oportunidades que tengo de viaje, de estar por Europa y por distintos sitios, ya no veo que nadie detiene a otro y le digo: oiga, por favor, ¿dónde queda, por decirles, la iglesia tal o el castillo tal, ¿no? Ya no hay necesidad de preguntar, porque sacan el celular y comienzan a ver, y no solamente ya no preguntan cómo llego, sino porque todo lo pueden ver ahí. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy leyendo, ¿no? Estoy interpretando gráficos, lenguajes, escritos. Entonces, somos hombres lectores, ¿no? El hombre se caracteriza ahora porque el lenguaje oral está circunscrito y lo que domina ahora es el lenguaje gráfico, en diferentes formas. Pero nos quedamos ahí, ya no, hemos saltado a un mundo que verdaderamente representa una transformación en la vida humana, que es el mundo electrónico. Ahora somos Homo electronicus, ¿no? Porque estamos dirigidos por aparatos electrónicos que
si bien nos puede dar facilidades, tienen que saber que nos está haciendo dependientes, nos está limitando en nuestras capacidades. Yo veo ahora a muchas personas que suben a su automóvil, se ponen al timón y lo primero que hacen es poner el programa del Waze ahí, y ya no piensan, ya no trabajan diciendo, a ver, yo quiero ir a tal sitio, por qué ruta tomo, por dónde voy, no, sino simplemente prenden el celular, ponen ahí el programa y comienzan a mirar o a escuchar los mandos verbales que dan algunos programas y manejan automáticamente. O sea que lo único que hacen ahí es, si es un automóvil de cambios, hacer los cambios, virar el timón a uno u otro lado, pero no están pensando, no están haciendo uso de su razón, de su inteligencia, de sus capacidades en general. Entonces nos da las facilidades, pero a la vez me está recortando en mis capacidades. Antes cualquiera de las personas sabía los teléfonos fundamentales. A cualquiera usted le ha dicho, oye, ¿cuál es el teléfono de tu abuelita? Y me decían el número, ¿no? Ahora, ¿cuál es el teléfono de tu casa? Espera, de ahí mismo saca el celular, tal número, porque ya no saben ni el número de su propio teléfono. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estamos atrofiando nuestras capacidades y entregándonos en cuerpo y alma a todos estos aparatos que, si bien nos ayudan, pues nosotros estamos abusando de ellos, y siendo un medio de ayuda, lo estoy convirtiendo en un aparato fundamental para mi vida, y consecuentemente ahora ya pues es difícil que la persona pueda vivir sin conexiones telefónicas inalámbricas y otras formas y otros medios, ¿no? Ahora hasta para las empresas y las instituciones ya hay aparatos que todas las personas hablan, el aparato graba y lo transcribe a la escritura. Ya no hay que, ahora sí, bueno, decodifica, escucha y comienza a escribir. No, la propia máquina ya lo pasa, y hasta lapiceros he visto que uno habla y el lapicero automáticamente le hace la traducción, ¿no? Entonces, son verdaderamente maravillas de la inteligencia humana, pero da mucha facilidad, pero a la vez nos recorta nuestras capacidades de pensar, de poder explicarnos muchas cosas, y entramos en una vida de rutina, en una vida en que nos dejamos llevar de las cosas, de cómo son y de cómo se presentan. Nunca nos ponemos a pensar, pero esto será conveniente, esto debe de ser así, puede ser de otra manera, no, sino simplemente todos se van por la izquierda y se van hacia el precipicio, pero yo también me sumo, yo también me estoy yendo con ellos, no, pero se están yendo al precipicio, no, sino yo también me voy, porque no me pongo a pensar en ningún momento. Entonces, hemos cambiado bastante, porque hace unos 50 años, pues nosotros éramos formados con otros paradigmas educativos, con otros repertorios de ciencias y de letras, que ahora ya ha pasado a otras modalidades, desde que dicen, no, ahora que venga con la calculadora. Entonces, desde las primeras clases de matemáticas, calculadora, y después queremos que sepan ellos desenvolverse por sí mismos, cuando ya los hemos acostumbrado a depender de la calculadora. Y ahora todo está dependiendo de máquinas, de aparatos. Entonces lo que hay que aprender ahora es a manejar el aparato, no a razonar, no a pensar, porque el aparato piensa por mí, el aparato resuelve los problemas por mí. Tanto que imagínense, dicen, pero este ingeniero no sabe nada.
puede ser verdad, ¿no? Porque todo lo que ha estudiado está en el software, ¿no? Está allí en las memorias, en los programas, y entonces dice, ¿para qué me voy a memorizar? ¿Para qué voy a aprender si simplemente sé en qué programa encuentro la respuesta y con eso es suficiente, no sigo viviendo? Entonces imagínense en un siglo XXI donde nosotros debemos de humanizarnos más, debemos de tener un mayor nivel de autonomía, de valernos por nosotros mismos, de pensar por nosotros mismos, de obrar por nosotros mismos. Estamos pensando con los aparatos electrónicos, ¿no? Estamos obrando con los aparatos electrónicos. Ahora, algunas amistades, por ejemplo, los veo que sacan de su bolsillo un aparatito y me le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy midiendo mis pasos, porque al día debo caminar 10.000 pasos. Estoy en 7.000, me faltan 3.000. Imagínense, ya todo, hasta eso ya se está llegando, ¿no? Entonces, estamos en una dependencia terrible. Considero que estos inventos no están hechos para, ¿qué les podría decir?, atontarnos, para bajar nuestras capacidades, sino que más bien nosotros ya exageramos el uso de ellas y nosotros nos entregamos en cuerpo y alma a ellas, ¿no? Y entonces el mal uso. Por eso lo que nosotros debemos de aprender es al buen uso, al uso adecuado. Cuando necesito esto, pues lo uso, y cuando no lo necesito, lo dejo ahí, ¿no? Y tengo que estar pensando, imagínense, nuestro país está entre los países que ha desarrollado lo que los antropólogos le llaman la contracultura, ¿no? ¿Y qué es la contracultura? Hay una cultura oficial, y la cultura oficial está determinada por la formalidad, por la legalidad y por todo lo que podemos agregar hacia ello. Pero si solo en el Perú los peruanos nos lleváramos por todo eso, tengan la seguridad que solamente sobreviviríamos la mitad de la población, porque la otra mitad hubiera muerto de hambre, porque son analfabetos, porque no pueden trabajar, no tienen dónde ir, no manejan los idiomas de la globalización, etcétera, ¿no? Ya hubiera desaparecido la mitad de la población del Perú. Sin embargo, no es así. ¿Pero por qué? Porque ahí está el ingenio, ¿no? Cómo responden para resolver los problemas de la subsistencia. Entonces, por ejemplo, dicen, todo está muy caro, ¿qué hay que hacer? Clubes de madres, ¿no? Entonces las madres se reúnen y cada una pone lo que puede, un sol, la otra pone su trabajo, la otra lava las ollas, lo que sea, pero entonces hacen una olla común, y van allí y van a tener la comida con muy poco dinero o sin dinero. Entonces el Perú es un país donde todavía se puede vivir con poco dinero y hasta sin dinero, por el ingenio que tenemos los peruanos de resolver nuestros problemas básicos sobre la base de ingenio, de soluciones que no pertenecen al mundo convencional oficial, sino que cada uno ve cómo puede resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno, que estoy enfermo, que no puedo ir a una clínica, pues me voy al curandero, ¿no? Y el curandero me pasa el cuy, y el cuy va a decir que estoy mal del hígado, porque es como una buena radiografía, ¿no? Entonces, y se va curando, ¿ah? Y va creyendo, y cree en las hierbas, y cree en esto, y se cura, y sigue viviendo, ¿no? Entonces, esas cualidades no deberíamos de perderlas, es al revés, hay que hacer todo porque nosotros debemos de seguir siendo seres humanos, consecuentemente seres pensantes, seres de afecto, seres de razón. Y eso es lo que tendría que, a partir de esto, decirles algunas otras cosas. Si nosotros, cada uno de nosotros somos seres humanos, eso significa que somos seres con algunas características, y una de ellas es que
vivimos en sociedad, no podemos vivir aisladamente. Tenemos reconocidos lo que se llaman los bienes jurídicos, y comenzamos porque el primer derecho y el primer bien jurídico que cada uno de nosotros tenemos es la vida. Entonces tenemos que cuidar nuestra propia vida, cuidamos la vida de los demás, toda la organización social cuida la vida, las personas deben cuidar la vida, el Estado debe cuidar la vida. Ahora, si lo hace regular bien o mal es otra cosa, pero toda la cultura, todo lo que hace el ser humano es cultura de vida, es cultura para vivir, no es cultura de la muerte ni para la muerte, ¿no? La muerte es una consecuencia de la vida, pero simplemente no inspira la cultura, sino tiene su parte en que nosotros hasta vamos a mitificar la muerte, vamos a darle sentidos mucho más allá de lo que es puramente el mundo humano. Y tenemos valores intrínsecos, ¿no? La libertad, imagínense, somos personas que tenemos ese atributo de la libertad, somos seres que no dependemos de los instintos, sino dependemos de la razón, y la razón orienta nuestra conducta hacia el bien, ¿no? Y hacia la convivencia con los demás. Y tenemos la dignidad, ¿no? La dignidad, todos tenemos que, somos dignos, son bienes y valores propios, íncitos, ¿no? De la naturaleza humana, y eso nos jerarquiza, eso hace que nosotros estemos en una posición distinta a los demás seres de la tierra. Pero eso hace que nosotros tengamos que organizar nuestra vida, porque no solo está que tenemos la vida y la vivimos de cualquier manera, tenemos que organizarla, y ustedes la están organizando, nosotros también la hemos organizado y la seguimos organizando, porque todo ser humano vivo es un ser haciéndose, no es un ser que ya concluyó, sino es un ser que está realizándose permanentemente. Entonces todos nosotros estamos realizándonos día a día de acuerdo a ideales, a objetivos que nos hemos trazado. Lo mismo tiene que ser ustedes. Y parte de la organización de su vida es que se están preparando justamente para que puedan tener medios de vida. ¿Y cuál va a ser ese medio de vida? Su profesión, ¿no? Entonces ustedes se están formando, se están adquiriendo una profesión. ¿Dónde? En las universidades. La universidad es la institución de formación superior que usa lo mejor de las expresiones de la cultura para construir en cada de nosotros una persona y para producir y difundir el conocimiento. Entonces, para estas dos finalidades, pues el Estado, la sociedad, la persona ha depositado la confianza en la universidad y le dice, mira, tú vas a formar a todos los que van a servir a la sociedad y los vas a especializar. Y entonces ahí vienen las profesiones. Hay dos tipos de profesiones: las profesiones de producción, que son las ingenierías, las de ciencias económicas, que tienen que ver con producción de riqueza, de dinero, de economía, y las promociones de servicio, profesiones de servicio. El derecho es una profesión de servicio, muy noble, porque está ligada a un valor de una importancia social e individual muy grande, que es la justicia, ¿no? Entonces, ustedes se están preparando para ser servidores de la justicia, y eso es lo que tenemos que aprender. La justicia rige la vida de todos nosotros, aunque pareciera que no, pero esa es la verdad, y por eso es que en nuestra profesión del derecho pues tenemos que conocer bien la justicia y pasar a servir a la justicia. Y naturalmente esta es una etapa de la vida en que hay que poner disciplina, esfuerzo,
hay que poner, como hace un rato le decía, interés, voluntad, ahora, porque no solamente vamos a adquirir la profesión para vivir nosotros y nuestra familia de su ejercicio, sino porque además las oportunidades de trabajo van a estar muy peleadas, van a ser muy disputadas. ¿Por qué? Porque hay ahora, pues la población ha crecido mucho, en el mundo somos creo que 5.000 millones de personas, todas las sociedades tienen universidades, en todas las sociedades hay profesiones y en todas hay derecho. La profesión de derecho es una de las 4 profesiones medievales. En esta última visita que he hecho a Europa he estado en la Universidad de Bolonia, que es la universidad más antigua de Occidente. Fue fundada el año 1088, así que está sobre 900 años de vida, y el 2088 cumplirá 1000 años. Entonces, la universidad es una institución milenaria que, como institución social, no desaparece porque va cambiando, va también siguiendo el compás de los cambios. Algunas veces la universidad se suma al cambio, otras veces la universidad promueve el cambio, ¿no? Pero la universidad, siendo la misma en cuanto a sus fines de formar al hombre y de producir conocimiento, pues va modernizando, se va actualizando, se va ampliando, y ahora pues hay muchísimas profesiones. Siguen estudiando Derecho desde esos albores de 1088, porque Bolonia surge como una escuela de Derecho y va a ser la universidad más famosa de Occidente en Derecho. Y va a ser la que pone la línea de la formación jurídica, reviviendo el derecho romano. Imagínense, ahí aparecen los glosadores, los monjes que comienzan a encontrar las leyes, las normas del derecho romano que había mandado recopilar Justiniano, y se ponen a interpretar, ¿no? Y le interpretan haciendo anotaciones al costado que le llaman glosa, ¿no? Entonces son los glosadores. Entonces imagínense, crean todo un movimiento que le dan tanta fama a Bolonia, que el que quería ser un buen abogado, pues de cualquier lugar de Europa se iba a Bolonia a estudiar Derecho. Y desde esas fechas hasta ahora, por eso el Derecho es una de las profesiones más antiguas, junto a Medicina, junto a Cánones y junto a Teología, que son las primeras profesiones que van a aparecer, ¿no? Teología, porque es la época del cristianismo, del gran religiosismo de la humanidad. Entonces había que estudiar mucho la religión, y ahí van a aparecer los doctores de la Iglesia, con Santo Domingo, San Agustín, San Alberto y muchos otros santos que van a ser los santos de la Iglesia, que van a aplicar a la doctrina cristiana el pensamiento ya sea de Aristóteles o de Platón, y van a crear todo un movimiento filosófico que se va a llamar la patrística o la escolástica, ¿no? Y va a triunfar o va a tener mayor acogida que otro Santo Domingo, es decir, Santo Tomás de Aquino, dominico, que con su suma teológica pues se va a enseñar en todas las universidades, ¿no? Y se van creando las universidades en la Edad Media, y para que los estudios valgan, pues requerían la autorización del Vaticano, y por eso las universidades pontificias, ¿no? Daban, y si era autorizada por el rey, era la Universidad Real y Pontificia, y esos títulos valían en cualquier lugar del mundo, y eran títulos en leyes, o en teología, o en cánones, o en medicina, ¿no? Eran
y la otra profesión que la consideraban profesión menor, que era la profesión de artes, porque desde el comienzo, imagínense, idearon todas estas gentes que para que estudien teología, medicina o cánones o leyes, tenían que primero estudiar 2 años en artes. ¿Qué significaba eso? Lo que ahora sería el programa de estudios básicos, ¿no? La cultura general. Tenían que llevar estudios de filosofía, de dialéctica, de lógica, es decir, de los cursos que los ponía en aptitud de entender ya materias más complejas que eran objeto de los planes de estudio de estas profesiones. Entonces, ustedes pertenecen a una profesión que se mantiene a lo largo del tiempo, que se explica y que se justifica, porque el hombre es social. Para que pueda vivir en sociedad necesita de las regulaciones las provee el derecho. Todos tenemos el derecho con nosotros, nos acompaña a todo sitio. El derecho no está constituido por un repertorio de conocimientos de museo, sino todos son conocimientos vivos, están con nosotros, que nos acompañan a todo sitio, porque estamos realizando actos jurídicos, aunque pareciera que no. Si ustedes se van a ver un partido de fútbol y compran una entrada en el estadio, pues ahí están celebrando un contrato, ¿no?, de servicios. Yo pago un precio para ver un espectáculo, ¿no? Y por eso reclaman. Cuando no se presenta que un artista que viene, que después cancela, ¿qué tienen que hacer los organizadores? Devolver las entradas, ¿no? Devuelven. ¿Por qué? Porque el contrato no estaba en condiciones de realizarse, ¿no? De realizarse, porque usted paga y a usted le presento a tal artista que es el que le he ofrecido que él va a cantar. Entonces, el derecho es pues una profesión que tiene vigencia, que a lo largo del tiempo, en los comienzos, pues el derecho servía para administrar el Estado, y los abogados eran los que dirigían el Estado, ya sea, si no eran pues los reyes, eran los consejeros, ¿no?, del rey, eran los escribas. Imagínense, saber escribir le daba una posición social enorme. Los hijos de los comerciantes que podían pagar la universidad se iban a estudiar a la universidad y después terminaban casándose con las princesas, con las nobles, porque entraban a los palacios. Los reyes eran analfabetos, no sabían leer, no sabían escribir y tenían el poder. Entonces tenían que rodearse de la gente que sabía escribir, de la gente que salía de las universidades, ¿no? Y entonces así han ido avanzando ya hasta otros estadios como la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Entonces el derecho nos provee de una profesión que siempre tiene pertinencia, que siempre tiene ocupación, porque la humanidad no ha aprendido a vivir pacíficamente, no ha aprendido a vivir en armonía. Los conflictos sociales siguen, los conflictos interpersonales continúan, y se va a necesitar de jueces, de árbitros, de cuanta otra autoridad que en los diferentes campos administra justicia, administrativa, jurisdiccional, etcétera, ¿no? Aún canónica, ¿no? Porque también la Iglesia Católica, que tiene su derecho propio, que se llama el derecho canónico, también tiene sus tribunales, también tiene sus notarios eclesiásticos, ¿no? Tiene toda una organización a la cual se somete el feligrés, el creyente, el católico creyente, ¿no? Entonces, siempre hay. Ahora se ha ampliado mucho. El doctor Madiel González decía, el asesor, el consultor, ¿no? Y hay abogados que han desarrollado tanto el conocimiento de su profesión que ya no necesitan ni asesorar, sino simplemente
hacen consultorías, y cada consultoría pues le es muy bien remunerada, ¿no? Que la compañía de seguros quiere poner una nueva póliza. ¿Qué va a hacer? Consultoras, ¿no? Al consultor le dice, oiga usted, a ver, háganos un estudio legal, un estudio jurídico. Al economista le va a decir, haga usted un estudio financiero, haga usted un estudio para ver si lanzamos esta nueva póliza, y esta póliza nos va a hacer ganar. Entonces, hay muchísimas áreas de trabajo ahora en el deporte, hay la justicia deportiva, hay infinidad de áreas de la vida social en la que se necesitan conocimientos jurídicos, y para eso están los abogados. Lo que hay que hacer es, como decía el doctor Madiel González, pues con esta época que vivimos del mundo global, pues hay que también hacerlos que ustedes conozcan los lenguajes de la globalización, que ya conocen, no solo el inglés, el francés o el chino ahora, ¿no? Hay alumnos que están estudiando chino también. ¿Por qué? Porque es la nueva potencia. Dentro de poco va a ser la potencia número 1 en el mundo. Entonces, todo el mundo va a aprender chino. Por ahora, nuestro idioma, el español, el castellano, también es uno de los idiomas universales, ¿no? Es, creo, el 4º idioma en número de hablantes, de hispanohablantes en los 5 continentes. Somos millones que hablamos, ¿no? Y se impone también el español, el castellano, pero el chino es la lengua número 1 en cuanto a hablantes, y con el poder económico que tiene, ¿no? Ahora está invirtiendo en el Perú, está invirtiendo en el mundo. Escuchen las noticias que dicen que si en China hay crisis económica y no compra, es decir, medio mundo va a sufrir las consecuencias de esa limitación del mercado internacional chino. Entonces, pero los lenguajes de la globalización son indispensables, entre ellos el de la informática, ¿no? Y ahora todo es, o gran parte de la comunicación es comunicación electrónica ahora. Entonces, ustedes tienen que entrenarse en todo eso. El derecho está caminando a un derecho global. En estos momentos tenemos los derechos nacionales y el derecho internacional, pero eso obstaculiza la inversión económica. Imagínense que una empresa tiene sus filiales en diferentes países y tiene que adecuar su contabilidad a cada país. Le resulta muy complicado y muy caro, ¿no? Entonces, por eso ahora han creado las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de auditoría, y ahora todas son normas internacionales, y seguramente que con el tiempo va a haber un derecho global básico con el que nos va a sujetar a todos los habitantes del planeta, para que el matrimonio de donde lo contraigan sea válido para todo el resto del mundo. No ahora me caso aquí en el Perú, pero soy soltero en el resto de países del mundo, ¿no? O se casa en otro país, y si acá no hace la inscripción del matrimonio, pues aquí es soltero, y si quiere divorciarse tiene que irse al país donde contrajo el matrimonio. Entonces hay todavía algunas cosas que están en estudio, están en revisión. Es un asunto de proceso, pero lo que sí a ustedes les toca son nuevas modalidades en muchos de los aspectos de la vida. Primero, lo que ahora ustedes están estudiando son conocimientos que sirven de medio. Estos conocimientos que ahora reciben probablemente ya no estén vigentes cuando ustedes ejerzan su profesión. Entonces, por eso el conocimiento de la época es el conocimiento que sirve de medio para formarlos. Y lo que se desarrolla en todos y cada uno de ustedes no es la memoria, sino es el desarrollo
de las habilidades, las capacidades, las destrezas, las aptitudes, porque bien desarrolladas todas esas potencialidades, la persona se va adecuando a todos los cambios que se presenten adelante. Entonces no es que ya se autoelimina, se autodesecha, porque lo que ya aprendió ya no rige y ya no puede aprender lo que venga después. Lo que ahora aprende les sirve de camino, de vía, para que aprendan todo lo que pueda venir en el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque primero, todos nosotros somos seres de aprendizaje permanente. Todos aprendemos en tanto que estemos vivos. Solo se deja de aprender desde el momento que se muere. El muerto ya no aprende nada, pero en tanto que vivimos aprendemos. Ustedes tienen que estar con esa actitud, con esa predisposición de decir: yo tengo que aprender, aprendo todos los días, y estén así como la esponja predispuesta para absorber los mensajes que serán los nuevos aprendizajes que ustedes van a recibir. Y el ejercicio de la profesión hasta ahora pues traza un plazo de 30 años, ¿no? Imagínense, en mi caso ya 50 años de profesor. Lo que aprendí en la universidad, hay algunas cosas que siguen vigentes, pero hay otras que ya cambiaron. Pero uno se va adecuando, ¿no? Vas adecuándote a esos cambios. Nos formaron en nuestras capacidades para entender, para asimilar, para incorporar todas las novedades que se vayan presentando en el futuro. Y entonces uno sigue viviendo. De lo contrario, tendríamos que estar replegados, ya no estar fuera del sistema y fuera de la vida. Pero entonces ustedes tienen que poner de sí esta voluntad de saber y de aprender, este interés de aprender y de saber, con lo que ahora solamente lo reciben como medio. ¿Por qué? Porque van a seguir apareciendo nuevas formas culturales a las cuales ustedes tienen que estar asimilándose, tienen que estar incorporándose. Pero los regímenes, por ejemplo, laborales, están en pleno cambio, y a ustedes sí les va a tocar. Hasta ahora todavía tenemos el régimen de la negociación colectiva. Los que ya están estudiando derecho laboral entenderán mejor, ¿no? El derecho laboral colectivo, de negociación colectiva. Entonces hay el sindicato que cada año se reúne con el representante del empleador y negocian las condiciones de trabajo y las condiciones remunerativas. Pero eso está en extinción. Ahora contratan a las personas con una valoración de rendimiento económico al año, y si la persona no rinde la suma que debe de rendir, porque la empresa ya no es beneficencia. Hasta ahora el empleador es beneficencia, ¿no? Porque tiene un trabajador inadecuado, que no se desempeña bien, que no rinde lo que debe de rendir, pero lo seguimos teniendo porque hay estabilidad, porque no se lo puede despedir, y entonces hay una carga enorme para los empleadores, ¿no? Pero en adelante ya no va a ser así. Si no le dicen: señor, usted va a trabajar y va a ganar por